El día de hoy tengo el gusto de presentar mi más reciente libro, Singularitatem. Bueno, está de venta en internet, no tengo ningún ejemplar físico, está de venta en Amazon. Se trata de una obra donde analizo la historia del ser humano en el universo, desde el pasado más remoto, cuando ocurrió el Big Bang, si es que ocurrió un Big Bang, hace 14.000 millones de años, la formación del sistema planetario, la aparición de la vida sobre la Tierra, la simbiogénesis entre las entidades moleculares y celulares como pilares evolutivos, el ser humano y la conciencia de grupo, ¿no? Porque somos, lo que nos distingue de los demás seres vivientes, el lenguaje complejo y articulado que utilizamos, nuestra confianza de grupo, por eso nos engañan tanto, nuestra visión mercantil que tiene 70.000 años y sobre todo nuestro poder para imaginar, que se le conoce como la revolución cognitiva, sucedió hace 70.000 años. Y bueno, yo pienso que ese fue el momento en el que recibimos el soplo, la Nefesh Hayá, el soplo viviente de Dios para ser o transformarnos de primates superiores a seres humanos, a lo que somos nosotros. Y bueno, es una mirada hacia los confines del espacio, a la membrana de tiempo-espacio que continúa la expansión del universo, donde se dan los acontecimientos más misteriosos, los agujeros negros, y todo desde una perspectiva bíblica, por supuesto, donde la ciencia y la teología comparten un fin común, que es encontrar la verdad, ¿no? Descubrir los misterios de la humanidad y del cosmos. Singularitatem básicamente se traduce como singularidad, es el espacio dentro de un agujero negro que está más allá del límite de la frontera de sucesos y nadie sabe qué sucede ahí, ¿no? Por eso se le llama la singularidad, es un sitio insondable, pero también hace referencia a la singularidad biológica de la reproducción molecular y celular, que sigue siendo un misterio, cómo empezaron a reproducirse las moléculas y las células por sí mismas y cómo esto generó también una singularidad que es la conciencia humana, ¿no? Tenemos conciencia de nosotros mismos y es motor de la sociedad. De venta ahora nada más en Amazon. Si alguien quiere un ejemplar, bueno, puedo pedir en masa, ya ven que sale más barato cuando se pide en grupo. Y pasemos al sermón que está fundamentado en este libro, lo pueden pedir ya en Amazon. Eclesiastés 3:14 dice la escritura: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Buenos días, tardes, noches a todos los millones de internautas. Mucha gente trata de comprobar que la Biblia es compatible con la ciencia, y bueno, tenemos estos versículos de gran profundidad que cuando los cotejamos con aseveraciones científicas nos hacen un eco enorme. Los sabios talmudistas nos enseñaron que cuando un científico descubre algo, así como wow, no acabo de descubrir no sé, la mecánica cuántica o fotografiaron el agujero negro, dicen, siempre hay un teólogo esperándolo arriba como diciéndole, ay, tanto tiempo te tardaste, nosotros ya lo sabíamos desde hace 6.000 años cuando menos. ¿Quieres encontrar respuestas a los misterios de la vida? No los vas a encontrar en la ciencia tiene más vacíos que respuestas. Realmente hay un gran dolor en la ciencia. Yo cuando estudio cosas científicas, el dolor es la ignorancia. Digo, no puede ser que conozcamos tan poco de nosotros mismos, del cosmos, del mundo cuántico, de nuestro propio ser, y que nos falte tanto camino por recorrer. Y me pasa como al Eclesiastés. Salomón decía, es un trabajo horrible dedicarse a la ciencia porque encuentras vacíos, no encuentras respuestas, encuentras más preguntas. Y bueno, las preguntas se complacen los físicos diciendo, ese es el motor de la ciencia, ¿no? Las preguntas mueve a la ciencia y nos mueve también
a nosotros. Pero si quieres un acercamiento a las verdades del universo y de la vida, es más probable que encuentres esas respuestas de la mano de Dios, es más probable que lo encuentres en la Biblia. Este es uno de esos versículos. ¿Cómo pudo el predicador, se dice Kohelet en hebreo, cómo pudo el Kohelet decir una cosa semejante? En el tiempo cuando él se escribió, el mundo era mucho más peligroso, mucho más terrible de lo que es ahora. Tenía menos estabilidad, ¿no? Como para decir que Dios todo lo que hizo es perpetuo. ¿Cómo pudo tener una idea de perpetuidad cuando había destrucción por todas partes? Y bueno, la vida era mucho menos duradera. Se le comparaba a la niebla, a las flores del campo, al agua que se derrama sobre la tierra. Bueno, así sigue siendo, pero en esta visión poética que decía, vivimos los más fuertes 80 años y nuestra vida es como nada delante de Dios. ¿De dónde iba a salir esta noción de permanencia y de eternidad? Y bueno, no nos está hablando del mundo venidero, nos está hablando de un principio básico de la física que yo creo que a todos nos enseñaron desde la primaria. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Vuélvelo a leer, es Eclesiastés 3:14. Dice: entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y esto lo escribió el Eclesiastés 2000 años, menos 1600 años antes de Cristo. ¿Sí me explico? Este hombre tenía la ley de la materia, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y está en un versículo bíblico antes de que llegaran los europeos y hicieran sus cálculos. No sé ni quién dictaminó esta ley, si Kepler, si Newton o quién. Ya la había dictaminado el Kohelet antes, ya la había dictaminado el Eclesiastés antes, y nadie cita a Salomón. Nadie dice, oh sí, como dijo Salomón hace 2000 años, no, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya estaba en la Biblia. Si me explico, lo que dicen los sabios talmudistas es eso. Cuando el físico dice, oh, descubrí un principio increíble en el universo, dices, ay papi, Salomón lo descubrió, y sin las herramientas que tenemos el día de hoy, ni hace 500 años o no sé cuándo se descubrió esta ley. Vamos a Génesis 1, vamos a estar trabajando en Génesis 1:1. Dice la escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, desde el principio de la creación vamos a encontrar entropía divina. ¿Qué es la entropía? El caos. Cuando se nos habla, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, tohu babohu, entropía divina. Y el caos, nos dice la teoría los teóricos del caos, la teoría del caos de la física moderna, nos dice que el caos genera información, y la información la tenemos aquí. Está el caos primigenio y está apareciendo información que es la palabra de Dios. Está apareciendo el mundo, están apareciendo las aguas, está apareciendo el universo. Y bueno, los teóricos del caos lo acaban de descubrir hace como 30 o 40 años, cuando estuvo en las tradiciones orales bíblicas, y estas tradiciones tienen mucho más tiempo de tener de 9 a 11,000 años de antigüedad, es decir, son viejísimos. La historia de la creación del Génesis es un relato que debemos entender en términos de la teoría de la física del caos. Dios no estaba ordenando el caos primigenio. Muchos predican erróneamente, sí, había desorden, tohu babohu, y Dios lo empezó a ordenar todo. Esta es la idea que tenemos, como que Dios está ahí ordenando el desorden, ¿no? Dios agarró, ¡pua!, se echó ahí un de estos pozos, ¿cómo se llaman? Un rompecabezas para no dormir, no creo que se le olvidó el español, ¿no? Es por la falta de sueño, ¿no? Bueno, agarró el rompecabezas y después dijo, ay, lo voy a armar. O sea, claro que no. Había un caos, había un desorden, y lo que estaba haciendo Dios era domesticar el azar. Esto nos debe cambiar mucho la perspectiva de lo que hace Dios en nuestras vidas. La domesticación del azar es muy distinto a la ordenación del caos. El caos no se ordena. ¿Sí me explico? El caos no se ordena.
El azar se domestica, el aparente orden que vemos en el universo está regido por leyes físicas, químicas, biológicas, que no están ordenando el cosmos, sino que están domesticando su azar. No me digas que el meteoro que destruyó la Tierra, que acabó con los dinosaurios, iba muy ordenado. ¿Sí me explico? Vino de la casualidad, claro, pero sin esa casualidad no estaríamos nosotros el día de hoy. Y la casualidad mucha gente la llama diosidencias, ¿no? Yo creo que nos pasa a todo el mundo, y esto es la diferencia entre la casualidad, la coincidencia y la diosidencia. La casualidad es el orden del caos, la diosidencia es la domesticación del azar. Parece que es algo sencillito, pero realmente es algo increíble. Ahorita vamos a ver otro ejemplo, porque hay muchos ejemplos en nuestra vida diaria. Hay un capítulo entero en mi nuevo libro que habla acerca de eso. La domesticación del azar es la forma más común en la que Dios habla a nuestra vida y la forma más común en la que hizo todo. Vamos a ver otros ejemplos y esto nos va a quedar más claro. Génesis 1:3, dijo Dios sea la luz, y fue la luz. La ciencia nos explica que las nubes de hidrógeno se comprimieron atraídas por su propia gravedad, ¿no? Que en el principio había nada más hidrógeno, el elemento más ligero de la tabla periódica, y su propia gravedad lo colapsó, y hay algo que le llaman en astrofísica el momento angular, y por ese momento angular empezó a girar, ¿no? Cuando pones un objeto en gravedad cero y lo comprimes, solito empieza a dar vueltas por su propia gravedad, y bueno, y eso hace que se comprima el hidrógeno, y bueno, genera la luz. Aparece la luz y aparecieron soles, pero no aparecieron los soles como el nuestro, aparecieron soles de hidrógeno, y en ese calor del hidrógeno comprimido, el mismo hidrógeno, los elementos más sencillos empezaron a agregar más moléculas, es lo que nos dice la ciencia, y aparecieron elementos más pesados. Entonces estallaron y vino una segunda generación de estrellas, que tampoco es la generación de nuestro Sol, sino que tuvieron otra vez que comprimirse, y en esta energía nuclear adentro de estos soles volvieron a estallar, y hubo otra generación de estrellas, y no se ponen de acuerdo si estamos en la tercera o en la cuarta generación de estrellas, porque los números no les cuadran cuando lo quieren hacer coincidir con los 14,000 millones de años. Bueno, esto quiere decir que para que hubiera elementos pesados, como de lo que estamos hechos nosotros, carbono, metales, tuvieron que explotar 3 soles antes que el nuestro en una explosión de una supernova, ¿no? Entonces, y bueno, por eso apareció primero la luz, luego, que son las estrellas de hidrógeno, luego apareció la Tierra, que vendrían siendo las estrellas de hierro y de hidrógeno, y finalmente apareció nuestro Sol, que tiene hidrógeno, helio, carbono y otros materiales más pesados. Bueno, esto nos debe dar una idea del tiempo que tardó en suceder. Miles de millones de años. Estamos hablando de 14,000 millones de años, y cada una de esas explosiones, otros miles de millones de años. Y el día de hoy vienes a la iglesia a escuchar este sermón. Después de 14,000 millones de años, dices: heme aquí. No, estoy aquí finalmente escuchando este sermón en la iglesia y alabando a Dios y diciéndole: Señor, eres grande y eres el anciano de días, como lo menciona Daniel, ¿no? Dice el anciano de días, y realmente no comprendemos la magnitud, ni la grandeza, ni la antigüedad que tiene Dios en comparación con nuestras vidas. Es decir, su tamaño o su distancia o su edad ni siquiera la entendemos en términos humanos. ¿Sí me explico? Cuando vemos todos estos soles que explotaron y que se formó, y la materia y que se volvió a formar, y le decimos a Dios: oh sí, Señor, alabado sea tu nombre, anciano de días, y decimos: tengo como realmente conciencia
de qué tan antiguo es Dios, ¿sí me explico? Qué tan anciano es Dios, y a veces hasta le chasqueamos los dedos. Señor, quiero que me hagas mi milagrito rápido, ¿no? Y Dios dice así como que, sí, espérame, a lo mejor es la siguiente generación de estrellas, ¿no? Cuando vuelva a crear otro tipo de mundos. Dios es tan antiguo que hubo 2 o 3 soles antes de que apareciera el nuestro, y Él ya existía. Lo podemos probar de manera científica difícilmente. La ciencia es incipiente e incapaz de comprobar ni de explicar la vida. Científicamente no existimos, y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, me están oyendo, les estoy hablando a millones de internautas, a ustedes, los pellizcamos para saber que no estamos durmiendo. El otro día me desperté medio dormido. Y vamos a tener, además de esto, el elemento simbólico. El elemento simbólico nos va a hacer la vida más sencilla para los teólogos, y hay algunos que lo simbolizan todo. Bueno, para los que están viendo apenas mi sermón, les presento mi nuevo libro, y lo pueden adquirir ya en Amazon. El elemento simbólico nos explica que no importa cómo se formó el universo, sino que existe un creador inteligente. Esta es la gran diferencia entre la ciencia y la teología. No lo que se puede probar y no lo que se puede no probar, sino que la ciencia dice que todo viene de la casualidad, y la teología dice no, hay un arquitecto, hay un diseñador, hay un Dios que lo creó todo. Esa es la gran diferencia. Jamás va a ser compatible, no se puede comprobar a Dios de manera científica, y la ciencia, jamás va a encontrar a Dios. El día que se compruebe que Dios existe es porque estaremos todos en el cielo, ¿no? Si lo pudiéramos comprobar, perderíamos nuestra razón, nuestra esencia, seríamos atraídos por esa magnitud, por esa inmanencia del Señor. Esa es la gran diferencia entre ciencia y teología, ¿no? Básicamente los postulados no cambian mucho, pero para nosotros dijimos que la casualidad está domesticada. Dios puede moverse en el azar a través de nuestras oraciones. ¿Sí me explico? La trascendencia de Dios, el meteoro que cayó y extinguió a los dinosaurios, bueno, la domesticación del azar es la forma como Dios normalmente nos habla a nosotros. Vamos a ver ejemplos claros. Estás todo deprimido, dices, oh Señor, soy un gusano, no valgo la pena, soy de lo peor como pastor, como persona, me odias, ¿verdad, Señor? Y de pronto bajas la vista y ves un papelito que dice, te amo. ¡Oh! Dices, gloria a Dios, Señor, muchas gracias, me amas, ¿no? A pesar del mal cristiano que soy. Bueno, nos pasa a todos, ¿no? Ahora, hay una explicación científica, ¿no? En el momento en que ibas caminando, bajaste la vista y alguien imprimió ese papel en una papelería y cortó y lo aventó a la calle y llegó a tus pies. Entonces la ciencia dice, ¿es una coincidencia? Nosotros decimos, no, es una diosidencia. Yo creo que Dios me está hablando por el medio de ese papelito. Y hay muchos ejemplos. Le pasó a esta cristiana de esta iglesia, igual estaba como harta de la vida y se enojó con Dios y dijo, a ver, Señor, ya estoy harta, si me vas a matar, mátame. Y dice que en ese momento cayó un trueno que la hizo estremecerse toda, y así como dijo, ay, estaba bromeando, ¿no? Pensándolo bien, no me mates, mejor ayúdame. ¿Sí me explico? Esa es la gran diferencia entre la domesticación del azar y el caos que está siendo ordenado por leyes que ni siquiera entendemos, ¿no? Entonces, bueno, las diosidencias son el azar domesticado. Y si nos vamos por lo simbólico, todo es mucho más sencillo, porque no tenemos que probarle nada a la ciencia. Vamos a Génesis 2.9, Génesis 2.9, 2.9, para los que no están, para los que hablan inglés, las comunidades, no es cierto, angloparlantes que nos están viendo por internet. Génesis 2.9, dice la escritura, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, así con lo simbólico podríamos explicar el árbol del bien y el mal. No es que existiera un árbol físico
en un cielo, en un universo paralelo o en un plano espiritual, sino que trata de explicar un acontecimiento de una manera metafórica. Y es muy interesante, ¿no? El árbol va a tener, y esto viene con la serpiente. Vamos a Génesis 3:2. Dice, y la serpiente, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No, sí, y vamos a la... aquí está, el versículo 4:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos a tener dos árboles y vamos a tener un personaje que habla, es una fábula, vamos a tener una serpiente hablando, ¿no? Entonces Dios le dice: mira, aquí hay un árbol del cual puedes comer y aquí hay otro del cual no puedes comer. Y aparece este personaje que es la serpiente, y la serpiente en la mayoría de las culturas, la mexicana por ejemplo, la serpiente siempre ha simbolizado eternidad. ¿Por qué? Porque veían los primitivos, ¿no? Los salvajes, como los llamaba Levi Strauss, veían que la serpiente cambiaba de piel. Bueno, todos cambiamos de piel. Si sacudes tus calcetines en la noche o en el día y ves todo el polvito, el 90% de ese polvo son tus células muertas, pero no nos damos cuenta de ese cambio de piel. Si me explico, en la serpiente es muy obvio, porque la serpiente va mudando de piel, y entonces hubo una deificación de las serpientes. En México, Tenochtitlán, los caballeros águila y los caballeros jaguar emergían de las fauces de una serpiente, simbolizando un nuevo nacimiento. Así como para nosotros es el bautizo en Cristo, ellos salían de las fauces de una serpiente rejuvenecidos en guerreros. Entonces, aquí en la fábula de Génesis, lo que tenemos es un árbol que va a tener mucha más permanencia, porque los árboles tienen muchísima permanencia. Hay árboles que tienen una permanencia de miles de años. Hay un árbol que dura 11,000 años de vida, imagínate, 11,000 años. Todo está en mi libro, no tengo el nombre, pero bueno, imagínate 11,000 años. Contra una serpiente que te está engañando porque parece que tiene vida eterna al renovar su piel, pero pues al final se muere, ¿no? Entonces hay un engaño. Dios le dice: mira, hay una eternidad mucho mayor en el metabolismo de los árboles, ¿no? Si comes de la savia del árbol, por decir algo, vas a vivir mucho más tiempo que si le crees a la serpiente porque muda su piel. ¿Sí me explico? Y eso es lo simbólico. Este es el engaño del hombre. Cuando el hombre quiso compararse con la serpiente, pensó que el cambio de piel de las víboras le iba a dar inmortalidad, pero era una expectativa falsa, era un engaño. Y sabes que seguimos buscando el secreto de la eterna juventud. Gastas miles de pesos durante toda tu vida. Una vez que pasaste los 30 y se te empiezan a ver patitas de gallo y te empiezas a salir una mancha por acá. A mí me pasó, dije: no puede ser, ya me salió una mancha en la nariz, ya me he comprado como 5 cremas y ahí siguen. Y ya me dijo una cuñada: no, eso apenas con cirugía, te tienen que hacer un peeling y con rayo láser. Para que, dije, qué flojera, no, bonito me voy a ver ahí, ¿no? Para quitarme una manchita. Y se gastan miles de pesos. Esta es la ciencia intentando rejuvenecernos. Esta es la ciencia es la serpiente intentando que nos veamos de 30 años toda la vida, que nos sintamos de 30 años, ¿no? Me acuerdo cuando remodelamos acá, agarraba la pala, sacaba, cargaba los costales. Ahora estamos haciendo una pequeña remodelación en los cuartos y nomás de estar levantando dije: ay, que lo haga el albañil, ¿no? Ya no puedo, mejor le pago paso, ya me cansé. Es decir, uno va envejeciendo, ¿no? La primera vez que subí al Teposteco tenía 17 años y fumaba 3 cajetillas diarias, y lo subí sin parar, hermano, sin parar, de aquí hasta la punta. La última vez que lo subí hace 10 años, sin fumar, siendo ya deportista, ¿no? Hago bicicleta, caminadora. Tuve que hacer 5 escalas técnicas de 10 minutos
para recobrar el aire. Y este es el engaño de la ciencia. Los laboratorios lo saben muy bien. Quien ve sexo en la historia de Adán y Eva y de la serpiente no ha entendido bien el relato bíblico y tiene problemas neuróticos, eso dice Freud, que bueno, seguramente Freud también ve sexo en la historia de la vida, ¿no? Pero bueno, no es un relato que hable sobre sexo, es el engaño de la inmortalidad de una víbora en comparación con el realmente tiempo extendido que tienen los árboles, porque aprendieron después de miles de años de evolución a cómo tener una permanencia en el planeta Tierra. Pero hay otra explicación teológica también, una explicación moral. El ser humano siempre tiende a la maldad y por más que se esfuerza, no puede hacer el bien. Eso lo dijo Pablo: miserable de mí, por más que quiero ser bueno, siempre ando regándola y ando haciendo el mal. ¿Quién me librará de este cuerpo terrenal? ¿No? Y bueno, la religión lo que intenta es revertir esa maldad, es volver a alinearnos a una moral, deja tú si es divina o humana, una moral donde la sociedad pueda vivir de manera armoniosa y podamos convivir como seres humanos, no como animales. Y nos da un ejemplo de maldad. Vamos a Génesis 4:8. Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín y Abel, el primer asesinato de la historia. Si lo analizamos de manera simbólica, no es que hayan existido dos hermanos, sino que es una metáfora de la extinción de una especie. Los Homo sapiens acabando con todos los demás primates superiores que eran hermanos nuestros de sangre, y han descubierto un montón. Han descubierto neandertales, denisovanos, floresienses, luzonensis, y se andan peleando entre otros más. Y tenemos que lo simbólico también es compatible con lo científico. Esta foto es de un Homo sapiens, está en el Museo Rockefeller en Jerusalén y tiene unos 100,000 años de antigüedad. Y la primera vez que la vi, tuve como una conexión con un ancestro totalmente en la historia de la humanidad. Digo, ¿qué museo tiene un Homo sapiens original, no? Ahí, bueno, en el Museo Rockefeller en Jerusalén. Bueno, este vestigio es de cuando el Homo sapiens salió de África, miles de años más, miles de años menos, ¿no? Y se aventuró a Europa, se aventuró a Asia, y conforme fue encontrando diferentes comunidades de otros neandertales, denisovanos, los fue extinguiendo a todos. No dejamos ningún primo hermano cercano. ¿Te imaginas cómo sería el mundo ahora si hubiera otro tipo de changuitos, ¿no? O primates superiores muy humanos? Serían, acabamos con todos nuestros hermanos primates. Donde llegaba el Homo sapiens, si había neandertales, los extinguía. Si había denisovanos, los extinguía. Si había luzonensis, los extinguía. Y no se debió a la inteligencia. El neandertal era más inteligente que el Homo sapiens. Tenía 1500 centímetros cúbicos de cerebro. Ha sido el primate más inteligente de todos. Los Homo sapiens tenemos 1350. Nadie sabe cómo piensa un neandertal porque no hay un cerebro tan grande en ninguna parte del mundo. Es decir, eran súper inteligentes. Y nos los acabamos. Eso indica que la inteligencia no le sirvió de nada. Lo que tenía el Homo sapiens era agresividad, era relación de grupo, era un lenguaje más articulado y además era imaginación. La imaginación es el motor del cambio en el ser humano. Puedes imaginar la historia del Génesis, puedes imaginar una iglesia, puedes imaginar
la resurrección de los muertos, y ese es el motor de la sociedad. Eso es lo que nos diferencia de cualquier otro ser viviente. Ningún ser viviente puede imaginar nada. Sueñan, tienen comunidades, hablan, lo que sea, pero no tienen la capacidad de imaginar. Las hormigas no hacen arte abstracto, las cucarachas no se sientan a platicar cómo van a derrocar a la otra cucaracha. ¿Sí me explico? Simplemente viven y andan. Entonces, bueno, discúlpame, hermano, pero si eres uno de esos sujetos con poca imaginación, eres más chango que hombre. No, bueno, no es cierto, no, bueno, échale más imaginación al asunto para que evoluciones. Vamos a Génesis 6, del 7 al 8. Génesis 6, del 7 al 8. Dice la Escritura: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, lo simbólico lo debemos también entender con mucho cuidado, porque si caemos en la simbolitis, también perdemos el rumbo de nuestra fe. Vamos a tomar como ejemplo el diluvio. Vamos a decir también hubo un diluvio, digamos que nunca hubo un diluvio, que es algo también metafórico, simbólico, de algo mucho más profundo. Y bueno, esto sería de que a pesar de que ha habido cuando menos 5 extinciones masivas, hay quien dice que hay 6 extinciones masivas, que hubo 6 extinciones masivas, la vida continuó de un hilo ligerísimo. ¿Y qué es lo que dice la ciencia al respecto? Que en la extinción del Pérmico se extinguieron 95% de todas las especies vivas sobre la Tierra. Así que no se preocupen por el calentamiento global. Nos vamos a morir nosotros, todos los demás primates, pero lo más seguro es que quede un porcentaje pequeño de vida, así que no vamos a acabar con la vida. Es más persistente de lo que creen. Seguramente sí acabaremos con nosotros mismos, pero no con la vida misma. La vida continuó en el planeta. Y nuevamente podríamos decir que la Biblia está explicando lo científico, y diríamos: wow, el diluvio es una imagen de estas extinciones, de las 5 extinciones, donde a pesar de que se extinguieron muchísimos seres vivos, siempre se conservó una familia, ¿no? Noé, los animalitos, ¿no? Como que hubo continuidad. Es completamente científico. La evolución empieza de cero, continúa de lo que ya está. No hay, empezó de cero hace como 4.000 millones de años, ahora sigue de lo que ya está. Sin embargo, hay un problema si vemos la historia como simbólica. La cita la utilizó Jesucristo como una metáfora del arrebatamiento, de manera que si se trata de algo simbólico, en realidad la iglesia va a perecer junto con la tierra, ¿no? Para los que dicen: sí, nos vamos a ir en el arrebatamiento, lo siento, no, si la historia es simbólica, no hay arrebatamiento, vamos a perecer, nos vamos a ver en el cielo, eso sí, pero sin arrebatamiento, y quién sabe cómo nos vayamos a morir, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a ser tomados entre las nubes. Por supuesto que nos debe quedar la esperanza de la vida eterna, pero el temor a un cataclismo mundial sería como la película esta de Nicolas Cage. Les digo que como no dormí ya se me fue el nombre. Bueno, vienen unos ángeles por unos cuantos escogidos, ¿no? Y todos los demás perecen, ¿no? Nicolas Cage bien contento: ¡oh, sí, ya viene el arrebatamiento, ya vienen por mí! Y cuando llega con el angelito le dice: no, leíste mal a Ezequiel, leíste mal la Biblia, no es como tú crees, venimos nomás como por unos poquitos ahí, todos los demás van a perecer por una tormenta solar ultra fuerte. Ahí se ve, ¿no? Y salvan a unos cuantos escogidos, a una centena de seres humanos, todos los demás perecen, ¿no? Entonces, bueno, si negamos el rapto, por supuesto, los que creen en el rapto se van a enojar con nosotros y dicen: no, pastor, el rapto, ya viene el arrebatamiento. Entonces, ¿no? Entramos en camisa de 11 varas. No todo es simbólico, ni todo se puede explicar de manera científica, y tampoco tenemos todas las respuestas, ¿no? Cuando dicen los talmudistas que el teólogo está esperando al hombre de ciencia,
En muchos aspectos sí, pero también hay muchos vacíos. Vamos a Job 37. Job 37, vamos a ver algo más. Job 37, aquí está, Job 37, 22. Dice la escritura. Job 37, 22, después del punto. Dice: en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Hermanos, somos increíblemente pequeños. ¿De qué tamaño tiene que ser Dios para que el universo sea tan grande? Hay 100 millones de galaxias con 300 mil millones de sistemas planetarios cada uno, y esto nos da un total de un 30 seguido de 3, 6, 9, 12, 15, 18 ceros, 19 ceros, un 3 seguido de 19 ceros. Según yo, el número se lee 30 mil billones de sistemas solares. ¿Te imaginas lo que son 30 mil billones de sistemas solares esparcidos en el cosmos, y están tan distantes unos de otros que la galaxia más cercana está como a 4 años luz de distancia, ¿no? Entonces es algo totalmente enorme cuando decimos hay una majestad terrible en Dios. Ni siquiera estamos entendiendo la grandeza y la trascendentalidad del Señor. Causó tanto impacto a los árabes entender esto, que dijeron: es imposible que un ser tan majestuoso se comunique con algo tan miserable con nosotros. Nuestras oraciones, nuestra vida a Dios le es intramuscular, ni le va ni le viene lo que hagas, tus decisiones. ¿Tú crees que Dios va a tener tiempo para una pulga como tú y tus cosas locas que ni valen la pena, cuando Dios está ocupado en un universo de este número? ¿Qué número les dije? 30 mil billones de millones, no sé si se lee así. ¿Sí me explico? Es decir, causó tal impacto que la gente perdió la espiritualidad. Dijo: uy, sí es cierto, Dios no me escucha, Dios no habla conmigo, qué sé yo. Y hubo un auge espiritual y una forma de decir: no, yo voy a comprobar, Dios realmente sí me escucha. El azar domesticado, el papelito era real, Dios me lo mandó diciéndome que me amaba. Si me explico, el trueno me lo mandó diciéndome: si quieres te consumo en este momento. Esa es nuestra fe, afianzarnos de lo que tenemos, de lo que es real para nosotros, que la ciencia no puede probar y que nadie puede probar. Solamente tú lo tienes en tu corazón. Es una experiencia única y propia. Si multiplicamos los sistemas planetarios por 5 o 6, tenemos un aproximado de 180 mil billones de millones de planetas. Hay vida en el universo, seguramente hay vida en el universo, pero hay vida que crea tecnología, o que tiene conciencia, o que puede imaginar. Yo lo veo muy, muy difícil. ¿Sabes lo que tuvo que ocurrir para que el día de hoy estemos reunidos nosotros el día de hoy? Para que tú me estés viendo en tu casa a través de tu dispositivo móvil. 5 extinciones de las que te hablé, incluyendo la de los dinosaurios. Y los dinosaurios estuvieron 150 millones de años sobre la Tierra, 250 millones de años sobre la Tierra, mucho más tiempo que nosotros, y nunca crearon ni arte, ni máquinas, ni llegaron a la luna, ni viajaron al espacio. Entonces digo, seguramente hay vida animal, vida microscópica, pero vida inteligente, vida creativa, yo lo veo bastante difícil. Nuestro tiempo sobre la Tierra es tan pequeño que ni siquiera sobresale en el mapa. Vivimos lo que decíamos, un momento en la vida. Si tomamos conciencia, si abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para entender realmente todo lo que hemos pasado para estar aquí, somos un milagro increíble. ¿Sabes?
¿Cuántos espermatozoides salen en una eyaculación? 250 millones o 150 millones. Para que tú fueras uno entre esa multitud de escogidos, y además quién sabe cuántas eyaculaciones hubo antes, ¿sí me explico? Es decir, tienes que multiplicar el número y se te va al infinito. Por eso cuando haces el cálculo te sale error, dice ser humano error, Lauro error, no existe, no existimos, no estamos aquí. Y sin embargo aquí estoy, y aquí estoy hablando con ustedes. ¿Sabes lo que tuvo que ocurrir en el universo para este momento, el día de hoy? Para que vivamos nada más 100 años, es .0000071% del tiempo que lleva el universo. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y después un 71, ¿no? O sea, es nuestro tiempo es increíblemente pequeño. Dios es tan trascendental que realmente cuando decimos, oh Señor, eres grandísimo, no, en Dios hay una majestad terrible, no tenemos ni la más remota idea de a quién nos estamos acercando, como dijo el libro de el escritor de los Hebreos. No tenemos ni la más remota idea de quién está, a quién le estamos hablando y con quién nos estamos dirigiendo. Si pudiéramos ver un poquito de su majestad, yo creo como Moisés nos taparíamos la cabeza y diríamos, Señor, soy el más indigno de todos, como para verte directamente a los ojos, tu majestad me nubla. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Señor, rápido, contéstame ahorita, si no me enojo y me voy con la competencia, y si no, y te doy la espalda y ya vas a ver, me vas a conocer enojado, porque de mí nadie se burla, ni Dios se burla, ni tú te burlas de mí, Señor. Nos vamos a dar unas trompadas a ver cómo salimos bateados, y no entendemos realmente la grandeza, la majestad, lo terrible que hay en Dios, el tiempo, la extensión, como decía Pablo, la magnitud, el ancho, el alto, la profundidad que tiene Dios en nuestras vidas. Pero bueno, y no es que, y a lo mejor no es que Dios sea tan grande. Esta es la postura de las visiones de Ezequiel y de Isaías. Ezequiel e Isaías dijeron, wow, veo una majestad enorme, y hay un hombre sentado, dice, en el trono, en la carroza divina, y dice, y tiene forma de ser humano. Esto quiere decir que el arquitecto del universo pudiera ser más pequeño que el universo mismo. Nosotros hacemos edificios que nos rebasan en mucho nuestro tamaño, parques de diversiones enormes, y somos pequeñitos. Pudiera ser también el universo, el parque de diversiones de Dios, y Dios ser de nuestro tamaño. Finalmente Jesucristo se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Vamos a regresar a Génesis 2:7. Dice la escritura, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Recuerden que ya está mi más reciente libro de venta en Amazon, lo pueden adquirir ahora. Así ya, no, si lo quieres ahora, no vas a recibir una bendición doble, no, así. Pero ya lo pueden adquirir. Bueno, la traducción debía decir, creó al hombre polvo de la tierra, es decir, lo hizo del mismo material del polvo cósmico, lo hizo átomos. El mundo es tan complejo a nivel atómico que los microscopios más potentes que ha hecho el ser humano no pueden ver el interior de un átomo. No lo ven la bolita que está afuera, ven la nube que está afuera, pero nadie jamás ha visto los electrones girando alrededor del átomo. Nadie. Han tomado unas fotografías y se ve una nebulosa de un lado y otra nube del otro, pero nunca han visto así como que ya vi el átomo y tiene la forma como del sol y el electrón es una tierra girando alrededor. Nadie ha visto eso. Se cree que así es, pero nadie lo ha podido ver, lo suponen. Nomás ven la bolita. Y fíjate qué interesante. El ADN y el ARN, que son lo que forma toda la vida en el planeta, hay seres
que contienen ARN y nosotros contenemos ADN. Bueno, son básicas proteínas que se juntaron, ¿no? Se juntaron unas proteínas, así como las que te comes cuando te dicen come pollo porque tiene proteína. Se juntaron unas proteínas y dieron la vida. Y bueno, son las estructuras de la vida. Cada una de estas está conformada por 4 proteínas, el ARN y el ADN. Y esto es como el nombre de Dios, como el tetragramatón, que tiene 4 letras, ¿no? Es muy curioso que el ADN tenga 4 proteínas y el nombre de Dios esté conformado por 4 consonantes. Bueno, cada proteína está conformada entre 12 y 16 átomos, es decir, son pequeñititas. Y cuando saqué su gematria me llamó mucho la atención, ¿no? Tomemos por ejemplo, la adenina tiene 15 átomos, la guanina 16 átomos, la citosina 13, la timina 16. Cuando saqué la gematria se formó una oración, ¿no? Esto es muy curioso porque digo, no agarras números al azar y dices a ver qué sale, ¿no? Y tan. Se formó la oración Jové Ya Jové Ejad. Es uno, ¿no? Cuando buscas la gematria de 15, 16, ahí se los dejo, bueno, ya hice yo la cuenta. Y cuando buscas la gematria del ARN, que son las 2 estructuras de la vida, también la adenina tiene, bueno, lo único que va a cambiar entre el ARN y el ADN es la timina y el uracilo, tiene 12 átomos. Se forma otra oración que dice, el deseo de Ya es ser uno, ¿no? Qué interesante, ¿no? Hay 2 tipos de seres vivientes y Dios dijo, lo había diseñado para que hubiera uno solo en la tierra, pero bueno, hay 2, mi deseo era que fueran uno solo, pero no hay ningún problema. Los procesos de simbiogénesis lo pueden cambiar todo. Y recuerda que lo escuchaste primero en el Centro Cristiano del Reino de Dios y que está en mi libro, porque después llegan los pastores, ¡oh, hermanos, una revelación tremenda! No saben ni hebreo, tienen su revelación tremenda y ni siquiera le dan el crédito a uno. Sean humildes, por favor, ¿no? Denle el crédito a uno siquiera. Lo escuché del pastor Lauro, compren su libro, compren mi libro para que vean cómo está realmente estructurado, aunque después andan diciendo cada cosa. Bueno, el nombre de Dios y su unidad están escritos en lo más profundo de nuestro ADN y es súper interesante, ¿no? Bueno, y aquí viene el punto fundamental de nuestra fe. Vamos a Ezequiel, hablando de Ezequiel 41:7. Ezequiel 41:7. Creo que me pasó mucho, según yo le agarré a Ezequiel y me fui hasta Marcos. Ezequiel 41:7, 41:7, Arbaim Behad de Sheba. Vamos a ver, Ezequiel 41:7. Dice la escritura: y había mayor anchura en las cámaras de arriba, la escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto la casa tenía más anchura. Arriba del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Ahí está la escalera de caracol. Está hablando del templo de Ezequiel. El templo de Ezequiel nunca se construyó y todos los teólogos piensan que es un templo espiritual, que es el tabernáculo caído de David, y ese templo somos nosotros mismos, y en el centro del templo hay una escalera de caracol. ¿Te imaginas qué mal gusto? Una escalera de caracol en la mitad del templo. Dices, oye, no me dejas ver al predicador, no puedo ver el lugar santísimo. No, pudiera estar hablando de la escalera de hélice que forma el ADN. Esto hace nos hace pensar que cuando invitamos a Cristo a morar a nuestras vidas, ¿a dónde viene el Señor a morar a nuestras vidas? Se mete a nuestro corazón. Hoy sí lo sentí, hermano, en el hígado, lo tengo aquí, tengo un hígado lleno de Jesucristo. O en mi mente. ¿En qué parte de la mente? ¿En mis neuronas? No, viene a morar a lo más profundo del templo, a nuestro mismo ADN. La transformación del cristianismo es tan profunda, o del cristiano es tan profunda,
que cambia hasta las moléculas, hasta las células de nuestro cuerpo. Por eso hay sanidades, por eso lo que te hacía daño ya no te hace daño, por eso hay un cambio en la estructura de tu mente y puedes dejar las drogas y los vicios, porque todo cambió a nivel molecular. Entonces, bueno, es algo muy, muy interesante. Y el punto fundamental de nuestra fe, en Juan 1:1, aquí está, Juan 1:1, yo creo que se lo saben de memoria, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios hizo todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y aunque a veces la ciencia parezca confirmar algunas aseveraciones bíblicas, llega un momento en que no podemos explicar ni la ciencia ni tampoco la teología. Tampoco podemos reducir la Biblia a lo simbólico, porque perdería su profundidad. Si todo lo hacemos simbólico y metafórico, deja de ser una palabra viva y eficaz, deja de ser una revelación donde el autor está vivo. Si queremos todas las respuestas del universo, tampoco las vamos a encontrar en la teología ni en la Biblia, y tampoco las vamos a encontrar en la ciencia. Hay más respuestas en la Biblia que en la ciencia, eso sí. Dijo mi esposa, entendemos las letras negras, y lo que no entendemos es todo el vacío en blanco que hay alrededor de esas letras. Ese es nuestro desconocimiento de la vida de nosotros, del universo. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La luz verdadera que hizo el mundo vino a conocer el mundo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Dios, en su trascendencia, desde el hidrógeno comprimido de la primera estrella del sistema del universo, que explotó para generar la segunda generación de estrellas, la luz que lo creó todo, dijo: voy a conocer a esa creación y me voy a hacer como ellos, me voy a volver hombre. Dios se hizo hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Ahí está, vamos a leerlo otra vez. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, tenemos al Verbo y tenemos a Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Jesucristo es el Verbo y Dios. Y hay una unidad. Hay gente que le da mucho, ¡ay!, la unidad de Dios. Dice: ¿cómo van a ser tres? No son tres. Pablo describe en Corintios el cuerpo de Cristo. Dice: tienes una mano, y porque es mano, no le exentas de tu cuerpo, es un solo cuerpo. Y tienes una cabeza, y no porque sea una cabeza, no es parte de tu cuerpo, es un mismo cuerpo. Somos una unidad conformada por dedos, manos y no sé cuántos millones, 250 millones de virus intestinales, bacteriófagos que se comen a las bacterias malas, ¿no? Es decir, y somos una unidad. No le puedo yo decir a mi mano: no, mano, tú no eres parte de mi cuerpo, vete por ahí, ¿no? Y la voy a traer ahí. ¿Sí me explico? Le voy a decir al pie: no, pie, tú no me sirves para nada, vete por ahí. No, somos, es el cuerpo de Cristo. Lo mismo pasa con el Verbo, con Dios y con el Espíritu Santo. Uno es cabeza, otro es mano, otro es pie, otro acciona, otro es ojo, otro es boca, y hay más de 2,000 atributos, más de 8,000 atributos de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, la luz verdadera, el Verbo es Jesucristo. Este es el fundamento de nuestra fe. Dios se hizo hombre, y esto no te lo voy a explicar ni la Biblia, ni te va a decir cómo se hizo hombre, ni la ciencia te va a decir cómo se hizo hombre. ¿Sí me explico? Juan 3:12. Juan 3:12 dice la Escritura: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Bueno, no podemos entender
las cosas materiales, los átomos, ni las grandezas del universo, ¿cómo vamos a entender las espiritualidades? Cualquier ecuación o teoría que la ciencia tenga sobre el mundo, le debemos agregar además la mayor complicación de todas, que es Dios. ¿Sí me explico? No podemos dejar a Dios fuera de la jugada. La ciencia nos va a explicar y nos va a revelar un montón de misterios y nos va a decir un montón de cosas y nos va a acercar a unos fenómenos y acontecimientos increíbles, pero a todo eso le debemos además añadir a Dios. Debemos meter a Dios en la ecuación, y eso es lo que trato de hacer en mi libro, integrar a Dios para que no esté peleado con el parámetro científico, porque siempre decir lo teológico no es compatible con lo científico. Ya vimos que el punto de desencuentro nunca va a ser el mismo, porque son dos perspectivas distintas. Una es la casualidad y otro es la domesticación del azar, ¿no? Hay un creador inteligente y el otro es el puro azar, ¿no? Y nosotros creemos que no, el azar está siendo domesticado, y la ciencia dice no, el azar es azar y crea entropía, y no nos explica por qué la entropía crea organización, ¿no? Y uno dice pues porque hay un creador inteligente, ¿no?, que está domesticando el azar. Pero todo lo demás en los aspectos científicos es como dicen o dijeron los sabios talmudistas. Cuando un hombre de ciencia descubre un misterio y un arcano, hay un teólogo esperándolo, diciéndolo. Ya lo había dicho Salomón hace 2000 años, ya lo había dicho la fábula sumeria hace 11,000 años. O sea, no descubriste el hilo negro y ni el crédito le diste al escritor de la Biblia, ¿sí me explico? Entonces, el punto de nuestra fe siempre debe ser Jesucristo, lo inexplicable, el Dios hecho hombre en la forma de Jesucristo, más inexplicable y más inentendible. El mismo apóstol Pablo lo dijo: este es el misterio de la piedad. Es un misterio, un arcano, algo oculto, algo que no se sabe, que hay en el fondo de un agujero negro. Nadie sabe, nadie lo puede ver. ¿Sí me explico? Lo mismo sucede cuando Dios se hizo hombre en la forma de Jesucristo. Nadie sabe cómo sucedió el milagro siendo Dios tan trascendente. Este es el fundamento de nuestra fe y debemos afianzarnos a Él. Bueno, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Tengo el gusto de presentar mi más reciente libro. Está todo más de venta en internet. El Señor les bendiga, el Señor les prospere. Recuerden, si añadimos a lo simbólico y a lo teológico el elemento científico, muchas veces vamos a tener mayor profundidad. No descartemos simplemente la ciencia por ser ciencia, ni tampoco desechemos a la teología por ser teología, ni a los mitos por ser mitos, ¿no?, ni estas explicaciones increíbles.